Bienvenidos a una nueva edición de Por Ahora, esta vez con un invitado de lujo, Johannes Kaiser. No creo que necesite ninguna introducción, ya todos lo conocemos. Ha estado muy activo en las redes durante este periodo, como digamos, tumultuoso en la historia de Chile. ¿Cómo estás, Johannes? Bueno, bien y mal. Bien personalmente y mal desde el punto de vista de lo que está pasando en Chile, ¿no? A uno lo afecta. Sí, a ver, digamos, nosotros que somos inmigrantes, no esperábamos caer en este tipo de procesos una vez más, ¿no? Bueno, lo irónico es lo siguiente. De alguna manera, el desastre venezolano fue el iniciador del desastre en Chile. No Totalmente. solamente por las platas que se metieron aquí en materia de financiar el Partido Comunista, Frente Amplio y todas esas porquerías de izquierda, zurda, radical, sino que también y de manera no voluntaria las inmensas masas de personas que abandonaron Venezuela desestabilizaron entonces a otros países. Un caso es el colombiano, pero Mm. el segundo caso también es Chile. Chile ya estaba parado económicamente con las reformas tributarias de Bachelet. Y los venezolanos que llegaron a Chile llegaron muy bien preparados. Muchos de ellos eran gente con buena educación. Entonces presionaron mucho el mercado laboral. Eso hay un estudio ahora de la Universidad del Desarrollo donde llegaron a la conclusión de que habían habido rebajas de sueldo sectores más desposeídos de hasta el 30%. Entonces, de alguna manera, efectivamente, Maduro fue capaz de exportarnos todo el cacho. Yo en su momento tenía una visión muy, muy, muy dura respecto a lo que debió haber hecho Chile. Nosotros debimos haber ayudado a intervenir militarmente en Venezuela. Pero Piñera en ese momento decidió hacer la vista gorda. Claro, lo que pasa es que yo tenía una visión una visión un poco especial. Yo decía, ¿sabes qué más? Hay tantos venezolanos en Chile, tantos venezolanos en edad militar en Chile, encuadrémoslos en tres divisiones, a los que sean voluntarios para dar la pelea. Los armamos y junto con el apoyo de Brasil y los Estados Unidos, entonces entramos a sacar al chavismo. Pero esa solución no se quiso, porque naturalmente es una solución de fuerza y muy duro y fanático y no sé qué cuestión. Pero el resultado al final no fue que hayamos sacado a Maduro, sino que Maduro está sacando la democracia de Chile. Y de todo el continente. Mira, Johannes, tus críticos más ruidosos dicen que eres un nacionalista, xenófobo, que propone el cierre de las fronteras de Chile y que tus seguidores son casi comparados con nazis. Yo no lo veo así. Yo soy inmigrante, ok, en Chile. Yo respeto este país y lo quiero mantener. Y yo no te veo así. Pero sí hay gente que tiene ese problema contigo. ¿Por qué se explica eso? La gente no es demasiado exacta a la hora de definir cuál es la posición política del adversario. Eso es el primer punto. El segundo punto es, ni siquiera tienen clara cuál es su propia posición política. La inmensa mayoría de la gente está navegando una ola de sentimentalismo político que tiene muy poco que ver con una aproximación racional hacia lo que es un problema práctico, que es el problema de gobierno de los países y el problema del sistema político de los países. Cuando a mí me dicen nacionalista, sí, a mucha honra. Yo soy nacionalista, ¿por qué no voy a ser nacionalista? ¿Qué significa ser nacionalista? Yo no le voy a entregar el nacionalismo a los nazis. Mm. El nacionalismo nace junto con la Ilustración. Es la visión política que termina reemplazando al rey como soberano. El nacionalismo nace con Voltaire, nace de la mano de los grandes pensadores franceses, de los pensadores también americanos, de la idea de que los pueblos tienen derecho a tomar la última decisión en materias de Estado, que es lo que se llama entonces la soberanía. Y los que creemos que la soberanía debería estar en manos del pueblo, no en manos de un Führer, que es lo que piensan los nazis, no en manos del secretario general del partido, que es lo que piensan los comunistas, sino que los que creemos que tienen que estar en manos del pueblo, que la articula a través de elecciones, somos los nacionalistas. El que el resto se cuelgue del nacionalismo. Son todas ideologías que entraron mucho, son muy posteriores. El nacionalismo original
no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo nace 180 años después. El comunismo nace 80 años después, ¿no? Y por lo demás, es bien interesante, pero la gente de izquierda siempre está tan en contra de ser nacionalista en ese sentido, porque tampoco entienden lo que es, mientras están en un país que ellos no controlan y apenas lo controlan, utilizan los elementos emocionales, porque estoy acercándome al tema del nacionalismo desde un punto de vista político, Claro. pero los elementos emocionales que lo podría describir como chauvinistas, que van asociados con una exageración del sentimiento patriótico, si lo quieres decir así, pasando ya al nivel de desprecio de otros países. Y eso lo asocian entonces con el tema del nacionalismo, y entonces viene patria, socialismo, muerte y cosas como eso. Nuevamente, el nacionalismo se agota en esa idea. Se agota en la idea de que los pueblos se tienen que gobernar a sí mismos. Es por eso también, y en general, iba de la mano con el liberalismo, porque tú tenías entonces un Estado pequeño que era controlado por la gente. Es la idea del Estado americano, la verdad, el Correcto. Estado americano, que es una variante de esa perspectiva, y la otra perspectiva es el Estado francés que nace la Revolución. La verdad es que son dos gemelos que no se Son, entienden, son opuestos para mí. son A ver, bastante uno, opuestos. uno es rusoniano, otro es más de Locke, Sí, pero, sí, pero los dos nacional. parten de la premisa de que al final el soberano no debe ser el rey. En eso lo tienen, están de acuerdo, de que la soberanía tiene que ser entonces la soberanía popular, o sea, el pueblo el que toma la última decisión en materia de Estado. Los americanos con menos intensidad que los franceses. Los americanos entienden de que la soberanía, no importa si del rey o del pueblo, tiene que conocer los límites de los derechos fundamentales que son anteriores al Estado, cuáles son aquellos entregados por Dios a las personas. Claro. Eso es algo que la Revolución Francesa desprecia y por eso terminas con 300.000 guillotinados. No hay que olvidarlo, pero yo no quiero entregarles ese elemento porque a mí me parece fundamental para resistir también al embate antidemocrático que viene desde el globalismo. ¿Y qué nos dice el globalismo? El globalismo nos dice, ¿sabes qué más? No basta con que ustedes tengan estados corruptos a nivel nacional, ahora les queremos poner un supraestado a nivel internacional que los controle desde arriba y que no sea elegido por nadie. Yo comprendo la idea, pero quiero como aterrizar un poco. Fíjate, a nuestro hijo, cuando entró al colegio, entró de 10 años al colegio público. El primer año nosotros estábamos súper contentos porque ya no estaba aprendiendo la tontería que le estaban enseñando en Venezuela, sino que estaban dándole verdadera educación. Pero al año siguiente comenzaron a filtrarse psicólogos, trabajadores sociales, empezaron a hacer encuestas a los niños sin nuestro permiso, sin el permiso de los apoderados, comenzaron a dejar de dar clases y comenzaron a meterle una idea al salón. Porque el niño nos contaba, mira, no, es que es tu derecho, tú tienes que luchar por tus derechos, y estas marchas y estos paros y estos son unos logros. También lo daban, yo lo metí en los scouts. Tú sabes que los scouts es una organización conservadora, es a ver, enseñar a los niños más que todo a ser boys, niños, conservadores, disciplinados, ciudadanos, ¿ok? Con un espíritu de civilidad. Y ahí también le estaban enseñando cuestiones de género. De hecho, el Jamboree pasado, el del 2020, ellos les dijeron en el Jamboree, en el Mostazal, les dijeron que tienen que ir a reclamar también su derecho como lo están haciendo los jóvenes de la primera línea. Así mismo. La Entonces, izquierda se ha metido en todo el ámbito cultural y han perdido toda vergüenza, porque como no existe una reacción dura para reprimir sus actos que son ilegales en Chile por lo demás. La ideologización de menores en el colegio es un acto inconstitucional, es ilegal y puede conducir automáticamente al despido del profesor que está involucrado en una acción como esa. De hecho, yo tengo muchas denuncias que lamentablemente no las he podido estar trabajando en este momento respecto de actividades absolutamente reñidas con la ley por parte de docentes chilenos. Bueno, por la situación en la cual estamos, porque estamos encima del plebiscito, pero es un tema que tenemos muy, muy presente. Y no solamente nosotros,
Y a tal punto que ahora hay un tremendo escándalo en Chile porque apareció un artículo en el Wall Street Journal, un artículo editorial, de una mujer que dice, bueno, en Chile han estado enseñando puro marxismo. Sí, pero es que es cierto, yo tengo aquí, es que no sé, no se va a ver nunca. Yo te No puedo sé, pasar los recortes de estos libros de historia, claro, son libros de enseñanza. de enseñanza, y tienen marxismo, te definen proletariado, te definen pueblo, pero desde el punto de vista Y marxista. eso considéralo de la siguiente manera. Eso está sucediendo bajo un gobierno que se supone que es de centro derecha. Son los textos oficiales del gobierno de Piñera. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, o en Chile el gobierno de centro derecha de Piñera entra en la lógica colectivista, progresista, degenerada, literalmente degenerada, de lo que fue la ley de género, por ejemplo. Te das cuenta de que nosotros en Chile la verdad es que a nosotros nos estafaron con el voto. Uno de los elementos fundamentales que yo creo que son necesarios para que toda república funcione, y es una de las razones por las cuales en Latinoamérica nosotros siempre terminamos estrellados contra la pared, es el elemento de que la ley se tiene que cumplir a la rajatabla, tóquele a quien le toque. Ese principio es fundamental para tu poder mantener la paz social. Ahora, cuando entra Piñera y su primera actividad y su primera acción es legalizar a 300.000 inmigrantes ilegales que habían entrado a Chile. Yo dije, desde el punto de vista humano lo entiendo. Desde el punto de vista de lo que es el conservar a la República funcionando, es impresentable. Porque tienes ahí un problema fundamental, que es el problema de que no puede el Estado simplemente decidir cuándo cumple las leyes y cuándo no. Y es lo mismo que está pasando en Estados Unidos y en Europa. Ojo. Exactamente, Ojo, exactamente. lo mismo que pasó mucha gente no se acuerda de esto, muchos venezolanos no se acuerdan de esto, pero cuando Chávez necesitaba el apoyo popular, él hizo jornadas de cedulación express. Y entonces a todos los colombianos que quisieran venir a Venezuela le daban cédula en 2 días. Yo tenía que pasar meses para obtener mi cédula como ciudadano venezolano, pero ellos lo tenían cedulación express. En menos Cuando de un el día petróleo tenían estaba a cédula. $100, 130 llegó. 130. Entonces, toda esa gente cedulada inmediatamente iba a votar. Él comenzó a votar a los colombianos y los votó como perros. Los votó como perros. Cuando empezaron a votar en contra de Maduro. Claro. Pero cuando les ofrecían las ayudas sociales, mira, llegaban camiones cargados de colombianos, los cedulaban e iban a votar. En todo caso, quiero tocar todavía un tema que estaba también metido en la crítica original, que era el tema de la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? La xenofobia ¿cómo se dice? Una macana política, es un garrote político. Decirle a alguien que es xenófobo es decirle prácticamente tú tienes un miedo enfermizo a la inmigración o al extranjero. Yo soy descendiente de extranjero, yo estoy viviendo en el extranjero. Estoy viviendo entre extranjeros. ¿Ok? En Austria. Si ese fuese el caso, entonces tendría un problema serio. Pero cuando tú tienes que hacer políticas públicas, tú tienes un problema de lo que son las capacidades de un país. Chile no es Alemania, pero Chile recibió 4 veces más inmigrantes por cabeza que Alemania durante la crisis migratoria europea. Esa situación era insostenible, absolutamente insostenible, y lo que hizo fue simplemente reventar nuestra estructura interna que ya era muy débil, porque el Estado chileno funciona muy mal. Entonces, cuando nosotros entramos a criticar esto, ¿tú crees que yo tengo algún problema con que entren venezolanos que son críticos del régimen de Maduro a Chile y que vivan en Chile y digan y sean por lo menos sean un baluarte más que traiga la experiencia de lo que es vivir el socialismo? De ninguna manera. Pero al mismo tiempo, el Estado de Chile no hizo su trabajo en una serie de campos. Primero, ver, a ver, ¿tiene antecedentes o no tiene antecedentes el señor? No solamente venezolanos, colombianos, peruanos, haitianos, etc. ¿Tiene antecedentes o no tiene antecedentes? ¿Va a poder sostenerse por sus propios medios en el país o no? ¿Tiene la economía la capacidad de absorberlo o no? ¿Qué pasa con las viviendas que se necesitan construir?
para alojar a toda esta gente. Pues tú metes 1,5 millones de personas en 5 o 6 años. Tú tienes que por lo menos construir 500.000 casas al mismo periodo. Y van a meter más, están en la frontera, van a No sé meter si lo más. tengo, lo tengo claro. Entonces tienes todo ese fenómeno de infraestructura, ese fenómeno de capacidad de absorción social. Ese es el primer punto. Pues el tema cultural no es tan dramático tampoco, pero porque tenemos la misma religión, tenemos el mismo idioma, pero es prácticamente la misma gente. ¿Sí? No es una cuestión tan radicalmente. No es como acá cuando ven el tema musulmán, que es mucho más duro. Entonces tenemos un problema de cifras. Después tenemos un problema de seguridad interior, que es cómo impides tú que se te meta la gente del SEBIN. Porque dentro de la gran masa de gente que entró a Chile, entraron muchos agentes del SEBIN. A mí, una persona muy bien informada, con buenos contactos hacia el servicio de inteligencia israelí, me dijo en su momento que ellos calculaban que en Chile había 9.000 agentes del SEBIN, entre del SEBIN y cubano. Tengo amigos, nosotros somos politólogos, todos nosotros. ¿Ya? Nosotros participamos en la política universitaria y en la política, sobre todo la regional. Yo conozco mucha gente que era chavista o de la oposición, que no es oposición nada, que son socialistas igual, que están aquí en Chile y están trabajando fueron compañeros míos, están trabajando en extranjería y están trabajando en municipalidades en Santiago y aquí en Valparaíso. Son Lo- funcionarios públicos en este momento. Y yo sé quiénes son y yo sé lo que piensan. Y no es bueno. Y lo cual también nos muestra hasta qué punto se está violando la ley, porque de acuerdo con la legislación chilena, para ser funcionario público en Chile, tú tienes que tener la nacionalidad chilena. Yo me acuerdo todavía de la antigua ley, puede que hayan cambiado las cosas porque somos tan tolerantes y progresistas. Cuando a mí me echan en cara ser xenófobo o ser racista, es una cosa re interesante, porque yo soy descendiente de alemanes. Y no es que yo quiera mantener una república alemana pura en el sur de Chile. O sea, ¿qué me importa el tema de razas a mí, en Chile? No es el tema. Mi interés es el siguiente, yo soy chileno y por lo tanto tenía que naturalmente concentrarme en el interés superior de los chilenos en primer lugar. Ahora, entendiendo la situación de los venezolanos, yo por eso dije, bueno, dado que se está produciendo esta situación a nivel latinoamericano, nosotros tenemos que intervenir en Venezuela. Pues la solución no puede ser que nosotros recibamos a todos los venezolanos que ya no pueden vivir en su país. La solución tiene que ser que los venezolanos puedan vivir en su país, Es que ¿no? desde nuestro punto de vista, a nosotros nos hubiese encantado podernos quedar en nuestra casa. Nosotros tuvimos que abandonar todo. Y eso significa todo lo que habíamos construido por décadas y lo que nuestros padres habían construido por décadas. Nosotros, en principio, no queríamos venir a Chile, no porque no nos gustara, ojo, sino podíamos venir a Chile a visitar, qué bonito Chile, qué lindo el sol, qué lindo el frío, perfecto. Pero vivir, dejar todo atrás, no era lo que nosotros esperábamos. Nadie quiere abandonar su casa voluntariamente. Exactamente. No, por eso yo comprendo tu preocupación por el nacionalismo. Yo siendo inmigrante no me siento atacado por lo que estás diciendo. Ahora, el tema del nacionalismo tiene que ver nuevamente con esta definición política. Yo aquí no estoy diciendo que no tiene que haber nunca inmigración, pero por el amor de Dios, no es lo mío. Yo estoy diciendo simplemente una cosa que es estrictamente racional. Chile no es un país rico, a pesar de que la gente le hayan contado eso. Chile tiene una capacidad de absorción determinada. Y esa capacidad de absorción no la puedes exagerar, pues no puedes forzar. Para alegrarle el día a los grandes empresarios que quieren pagar bajo sueldo y a los comunachos que quieren naturalmente el desorden social, no puedes sacrificar los intereses de las capas más humildes de la población chilena. Porque no es fácil ser generoso, Con la plata ¿no? del No, otro. no, si seamos solidarios, pero el que tiene que pagar la haba que se comió el burro no es la señora Errázuriz en Las Condes, sino que es la señora Soto en la Vega Central o donde sea. Era el punto que yo quería dejar planteado porque a mí me molesta mucho esa acusación, porque es una acusación que se hace de mala fe. Se hace de mala fe para tratar de ponerme en una situación, ponerme un poncho que yo no me quiero poner. Es en general una manera de que, ok, te voy a acusar, esto es una palabra mordaza, como le dicen Claro. en Estados Unidos. Te la tiran y ya no tienen que escuchar el argumento. Ya. Te iba a dar dos puntos de vista y yo quiero que me des un porqué de esto. Fíjate,
durante el estallido delictual del año pasado, yo tuve que salir codo a codo con los chilenos a defender mi vecindario, ¿ok? A pararme a la madrugada con un palo allá afuera para que no entraran los malandros estos a quemarnos o a robarnos. Entonces, yo recuerdo que cuando pasaba Carabineros, nosotros lo aplaudíamos, nosotros queríamos que se bajaran aquí, que se quedaran con nosotros, y todo el mundo estaba diciendo, oh, ojalá se queden los Carabineros. Yo veía que en la barriada popular, porque como inmigrante yo no iba a llegar a Las Condes, yo llego al barrio, yo llego a trabajar, pues, a hacer trabajo manual. Y bueno, se notaba una estima muy grande a los Carabineros. Sin embargo, yo veo la televisión nacional, los medios y los políticos, parece que, a ver, primero dicen que los Carabineros todo lo están haciendo mal, todo está mal, que la gente que está rompiendo cosas está bien, pero más allá de eso, y conectando con el tema que dijiste, que aquí las leyes hay que cumplirse, parece que están generando una cantidad de leyes obligando a los carabineros a implementarlas, que si sellos para la comida, buscando papeles, si los negocios tienen papeles, si doña Soto tiene permiso para vender la sopaipilla, pero si hay una casa ilegal, ocupada ilegalmente, ahí ya los carabineros no pueden entrar, no pueden fiscalizar, no pueden hacer nada. ¿Cómo combinamos esta antipatía que tiene ahorita, parece tener los medios y la gente, sobre todo de clase alta, hacia los carabineros, con esta actuación de carabineros tan errática? Bueno, Carabineros es una institución disciplinada y jerarquizada. Eso significa que ellos van a cumplir las órdenes. El problema es que, ¿qué pasa? ¿Qué haces tú cuando las órdenes son contradictorias? Si te dicen, ¿sabes qué más? Vaya a restaurar el orden, pero no toque a ninguno de los violentistas. Son órdenes contradictorias, son órdenes que no son cumplibles al final, porque los niveles de demanda son, de lo que está demandando la gente son irracionales. A ver, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes aquí dos puntos que son centrales. En primer lugar, una desconexión con la realidad, sobre todo de la clase más alta, porque ha estado especialmente protegida. Han dedicado muchos recursos también a lo que es la seguridad privada. Seguridad que no tienen las clases populares. Por eso las clases populares dependen exclusivamente de Carabineros para su protección. Y saben que Carabineros, oye, viejo, tú conoces el resto de las policías sudamericanas, comparemos. O sea, no es comparable Carabineros de Chile con su honestidad con la de cualquier otra policía latinoamericana. En lo absoluto. ¿Ok? O sea, tenemos una joya de policía, más allá de que existan casos puntuales que sean realmente una desgracia para la institución. Pero tú tienes entonces ese punto, es gente que ha vivido durante mucho tiempo, han aumentado naturalmente sus gastos en seguridad privada. Hoy en día tienes más guardias de seguridad privados que policías en Chile. Es una cuestión impactante. Y con eso ellos mantienen un nivel de confianza que la inmensa mayoría del resto del país no tiene. Eso les permite a ellos también, a la gente que está en estos núcleos, en estas torres de marfil, ¿ya? Les permite entonces seguir con sus jueguitos ideológicos. Yo le digo a todo esto, es el juego de tronos a cuenta. Donde entonces siguen peleando por el poder político en un país que en torno a esta burbuja, que no es realmente tocada, se quema y se está transformando en un infierno. Y parte de todo este juego por el poder son los periodistas, que están naturalmente adoctrinados en una dirección política, o sea, son mayoritariamente de izquierda. Existen estudios en las universidades respecto de cuál es la opinión política de los estudiantes. Si ya salen de los colegios relativamente adoctrinados, la permanencia en las universidades reafirma esa indoctrinación. Después tú llegas a los canales de televisión que están controlados por editoriales que son de izquierda y ya no te puedes salir de ese marco. ¿Por qué? Porque la izquierda es extremadamente intolerante con opiniones que son distintas. Entonces, aunque tú en tu fuero interno cambies de opinión, no vas a poder articularla en la prensa, porque te rajan. Es un fenómeno que se dio también aquí se dio en Alemania, y que fue entonces comentado por un ex miembro del Tribunal Constitucional alemán, Giovanni Di Lorenzo, que también fue jefe de la revista Zeit, donde él dijo: el problema que nosotros tenemos es el siguiente, y él es de la izquierda liberal. Los conservadores están dispuestos a abrir y dejar entrar a periodistas de izquierda a diarios conservadores. Estos avanzan a través del diario, en algún momento llegan a ser editores. Cuando ellos son editores no dejan entrar a ningún conservador.
Sí, La es lo que se ve izquierda en Estados es, Unidos igual. exactamente, la izquierda es sectaria, exclusiva, en el sentido de excluir a aquellos que no piensan como ella. Son sectarios, exclusivos y totalitarios. Y ese es un problema fundamental con poner a cualquier persona de izquierda en este tipo de instituciones. Y esto vale para las universidades, vale para los medios de comunicación, etcétera. Donde llegan entonces a tomar posiciones de poder, excluyen a todo aquel que no piensa como ellos, porque no creen en la democracia, no creen realmente en la democracia. La democracia es para ellos lo que llamaba Erdogan, Porque, este gobernante autoritario de Turquía, que él decía en su momento, la democracia es el tren al cual nosotros nos subimos hasta llegar a destino. Se suben al tren de la democracia porque les permite entonces exigir del resto tolerancia. Y cuando ellos llegan al destino de tener el poder, le niegan tolerancia a toda idea que no sea como, no esté de acuerdo con la de ellos. ¿no? Y los acusan de intolerantes a los demás. No, evidente. Mira, pero si ya lo decía Marx, ya decía Carlos Marx en unas cartas a Federico Engels, creo, o a otros miembros de la Internacional Comunista de la época. Le decía, acusen siempre a los otros de aquello que están haciendo ustedes. No importa que tan falso sea, no importa, porque no les importa la verdad. Creen literalmente de que el objetivo que ellos están persiguiendo es tan noble y tan alto que todos los medios valen para alcanzarlo, hasta el genocidio. Sí, sobre todo ese que siempre es el último paso. Bueno, ese es el último paso, pero en camino hacia allá tienes todas las variantes. Y yo, te voy a decir una cosa, yo nunca me imaginé, naturalmente Venezuela tiene la suerte que no tenía Ucrania, de que la gente realmente se puede escapar, de Ucrania no te podías escapar. Pero si Venezuela hubiese tenido fronteras cerradas como Ucrania, ahora tendría 6 millones de muertos de hambre. Fácilmente. Fíjate, haciendo una comparación entre Chile y Venezuela, ¿no? Estudiando la política allá, veíamos que Chávez tenía que ser muy hábil para aplicar todas sus medidas, porque siempre había una oposición muy fuerte, incluso la oposición esta de plástico que tenemos, incluso ellos eran un poco fuertes, es decir, decían que no, vamos a marchar, esta ley no me gusta, vamos a echar para atrás la ley y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, una de las tácticas que tenía era lanzar 3, 4 leyes más un decreto y una medida por allá y expropiar algo, y así la oposición no se daba abasto y solo podías parar uno o dos de esos ataques. Pero en contraste, es que cada vez que hay un político aquí en Chile proponiendo algo, la oposición simplemente discute en qué grado se va a aplicar. No dice que no dice que es malo. Dice, Ah, sí, tú estás diciendo la gente de derecha, sí, y uno pensaría que están ellos en la oposición, ¿no? Evidente, bueno, porque no tienen principios claros. Si hay gente que ha sido elegida, yo estaba viendo ahora los candidatos que están proponiendo para la constituyente, modelos, presentadoras de televisión, o sea, discúlpame, pero la verdad es que hay gente que no tiene, yo no estoy diciendo que no tengan un interés político, pero no tienen calado intelectual. Si mucha gente que está en el Congreso no tiene calado intelectual para estar ahí. igual que pasó en Venezuela. Nosotros tuvimos cantantes y narradores hípicos en la constituyente venezolana. Y eso te explica también por qué no fusilaron a Chávez cuando pudieron. Es que ese habría sido el momento. Ese era el momento de decir, ¿sabe qué más, señora? Usted lo tomamos preso, lo ponemos contra la pared del Palacio de Gobierno y ya lo fusilamos de inmediato. Ah, es que no, es que los derechos humanos. Bueno, es que resulta que los derechos humanos sirven fundamentalmente a las causas de izquierda. ¿Cuánto se respetan los derechos humanos en Venezuela ahora? Ninguno. Ya, No hay. 300.000 muertos. Solamente el año pasado nos dice entonces el Observatorio de la Violencia de Venezuela, de que mataron a más de 2.000 personas por razones políticas, ejecuciones extrajudiciales. Tú sabes que eso es más gente que la que murió en Chile durante los 17 años de gobierno militar, a manos del gobierno militar. Según Pérez de Arce, que yo lo sigo mucho, formidable intelectual, el 75% de esos muertos fue durante las luchas. No fue, Sí, sí. no fue porque los estaban persiguiendo. Fueron los 1.500 y algo hasta diciembre de 1973. Y el resto, bueno, y ahora mira lo que es Venezuela. Y mira cómo actúa la policía. En Chile reclaman por violaciones de derechos humanos. Compara eso con con lo que sucede en Venezuela con los chavistas, estos motorizados, los que andan en moto.
La policía Es bolivariana. La, los círculos bolivarianos. claro, la verdad es que en Chile tú tienes lo peor de todos los mundos. Tienes la conspiración de un gobierno corrupto, porque es corrupto ideológicamente, es corrupto en el sentido de no querer hacer cumplir, no cumplir con su obligación constitucional. Tienes un poder judicial que está corrupto desde hace mucho tiempo, profundamente corrompido por la política. Un poder legislativo donde el violentismo tiene representación parlamentaria. No le veo buena cara a Chile. ¿No? Y es lo que te comentaba. Al menos en Venezuela, mientras estaba Chávez, Chávez tenía que pelear, pero aquí parece que a nosotros lo llamamos un chavismo sin Chávez y además con el acelerador a fondo. O sea, no hay nadie que le esté frenando porque todo le suena bonito. Mira, vamos a reformar la educación y todo el mundo, oh, buena. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre Chile y Venezuela? Chile no tiene petróleo. Chile ha tenido el 18-10, ahora tenemos de nuevo la violencia, tenemos el tema de la pandemia, tuvimos un colapso económico monstruoso. Ese colapso económico va a continuar porque siguen con estas estupideces a nivel global de las cuarentenas, con lo cual va a seguir deprimiéndose aún más la economía global. Tenemos ya 2 millones de desempleados oficialmente hablando. Yo creo que estamos hablando de 3 millones. Eso significa que hay 9 millones de personas que el próximo año, o que en este momento no saben cómo parar la olla con recursos propios. Eso es en una población de 19 millones. Significa que los otros 10 millones, no 10 millones, sino que 3 millones y tanto que están todavía con trabajo, de los cuales 1 millón son empleados públicos, o sea, 2 millones y tanto que todavía están con trabajo, tienen que cargar a 20 millones. ¿Cuánto tiempo crees que va a demorarse eso en irse a la mierda? Eso es exactamente el escenario que tiene en este momento Argentina. Exactamente. La diferencia es que Argentina ya no tiene crédito en el extranjero. Exacto. Pero Chile todavía tiene crédito, pero ¿cuánto tiempo se van a demorar? ¿Cuánto tiempo da la espalda de Chile para soportar esta idiotez generalizada? Porque eso es lo que es. Nosotros tenemos, a ver, si tenemos un problema en Latinoamérica es que tenemos clases políticas que son como el culo. Pero si lo decía incluso Simón Bolívar, al final de sus días, cuando le escribió a un general venezolano, le dijo, al final lo único que queda de Latinoamérica es emigrar. Él decía que actuar en la política en Venezuela, en Latinoamérica, es arar sobre el mar. Exactamente. Y eso tiene que ver con una cuestión que es que no hacemos las cosas como corresponde, si no las hacemos hasta el final. Ni siquiera cuando somos malos de frentón. Siempre es una cuestión tibia. Entonces, cuando se corrigen los problemas, no se corrigen hasta los orígenes del problema. Y cuando se hacen, y no es un desastre, es un desastre. Fíjate, quiero pasar al tema internacional porque lo estás tocando bastante, pero te quiero hacer un comentario, ¿no? Nosotros habíamos visto, una vez que Chávez muere, un aparente retroceso de la izquierda en Latinoamérica, pero si bien ya no teníamos a los proxies de Chávez, no teníamos ya Evo se había ido, Correa también, Kirchner se había ido, Lula está preso, todo lo demás. Sin embargo, vemos que la agenda ha continuado ininterrumpida. Y ahora, por ejemplo, en Bolivia ya ganó otra vez el partido de Evo. Es que Chávez no es Chávez no es el que manejaba estos hilos. Esta cuestión se dirige, hay un barrio completo en La Habana que está dedicado a hacer inteligencia política para toda Latinoamérica. De ahí vienen las cabezas. Eso no son tontos. Son gente realmente muy bien preparada para todo esto. Y son los que entonces mantienen las coordinaciones y todo esto con niveles de secreto bastante desarrollados son muy complejos, son muy sofisticados. No es nada nuevo, si Chávez tampoco apareció de la nada, ¿no? Chávez también entró al poder al final, man, con la ayuda de los cubanos. Y fue junto con los cubanos que entonces empezaron a extender esta red. Respecto del resto, tienes también la red global en todo Occidente, y también hay un problema serio en esa materia, ¿no? Que va más allá de lo que es el tema cubano solamente. Yo creo que son lo que eran las redes culturales que había creado el KGB y que recibieron o lograron su autonomía una vez que cayó la Unión Soviética, pero pudieron seguir funcionando porque estaban siendo financiadas desde dentro ya de los estados que habían infectado, porque se habían instalado dentro de lo que eran las estructuras culturales y las estructuras de poder. Pero eso hay un trabajo, man, monstruoso que hacer, man, para sacar a todo eso.
¿Y cómo hacen los países para sacar eso? Digamos, uno se puede oponer, por ejemplo, Bolsonaro se ha querido oponer. Yo no puedo leer mucho las noticias de Brasil, pero aparentemente eso es lo que hace. Pero lo atacan sin piedad. Y no Bueno, creo que su legado vaya a durar mucho. eso depende, ¿ah? Porque Bolsonaro tiene ahora niveles de popularidad que le tienen prácticamente asegurada la reelección. Así que veremos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a pensar a 50 o 100 años plazo. La derecha siempre anda concentrada solamente en la próxima elección por razones relativamente evidentes. Nosotros no trabajamos, a ver, nosotros para vivir trabajamos en el sector privado. No vivimos para la política porque no vivimos de la política, como lo hacen los izquierdistas. Ese es el tema. Entonces, mientras nosotros no generemos ahí una estructura, mientras no cortemos también las cabezas de la hidra, porque tú sabes que de hecho tú puedes matar a la hidra cortándole una cabeza. Lo salen Es dos. no, la cabeza del medio, son 5 cabezas. Tú tienes que cortar la cabeza del medio. Y esa cabeza del medio está en La Habana. Tú tienes que liquidar Cuba, tiene que caer y tiene que caer Venezuela. Son un cáncer que ha estado demasiado tiempo abierto en la carne latinoamericana. Esa gente nos ha costado millones de muertos en Latinoamérica con sus intentos revolucionarios. Nos ha costado pobreza, nos ha costado subdesarrollo, nos ha costado gente que ha muerto de desnutrición, nos ha costado... Son una peste, literalmente una peste. Pero fíjate que es peor, porque además han servido de punta de lanza de otros gobiernos, como por ejemplo el chino. Ah, bueno, pero es que si van a buscar plata donde haya. Y están aliados con los iraníes, el gobierno venezolano está aliado con los iraníes. A mí lo que más me impacta es que gente me trate a mí de nazi que apoya un régimen que mandó a sus matones a destruir la sinagoga de Caracas. Yo nunca, nunca, y ni nadie que yo apoyo políticamente ha mandado nunca jamás o ha ido a destruir un templo de la religión que fuere. Mientras esos que nos tratan a nosotros de nazis apoyan al régimen de Chávez, que literalmente, ¿te acuerdas cómo se llama el candidato presidencial que era judío? Y por eso lo persiguieron, pero incluso fueron a destruir la sinagoga de Caracas. Y Chávez dijo, maldito sea Israel. Exactamente. Y entonces, y aliado con Hezbollah, y aliado con... Entonces, no, a mí, honestamente, Hezbollah, que por lo demás son los que hicieron el atentado en Buenos Aires, que mataron a decenas de judíos argentinos, dejaron a cientos de judíos argentinos heridos, que nuevamente fue encubierto por el gobierno de izquierda, después lo encubrió la Cristina Fernández, hizo un arreglo con los iraníes, aparece el fiscal Nisman, descubre este arreglo, lo matan. Entonces, la izquierda, y todo esto, ¿para qué? Para encubrir entonces el antisemitismo, realmente, pero el nacionalsocialista, esta gente. Están dispuestos a matar judíos, no importa. Pero uno es el nazi, pero a uno lo tratan de nazi. Ellos Eso no son, va. a ver, no los llamaría nacionalsocialistas, los llamaría comunistas, porque esa era hasta Bueno, donde pero tengo si los entendido la comunistas tampoco diferencia fueron... entre el nazi y comunista, por eso se odiaban, pero eran hermanitos, los dos. Entonces, mucha gente olvida de que los nazis y los comunistas empezaron la Segunda Guerra Mundial del mismo lado. Lo que pasa es que no lo terminaron del mismo lado. Los nazis y los comunistas después de la Segunda Guerra Mundial iniciaron una purga antijudía en los países del este de Europa. Los que habían sobrevivido entonces a los nazis empezaron a caer bajo los soviéticos. Y esto fue lo que se llamó la conspiración de las batas blancas de Stalin. Entonces, ¿sabes qué más? Es tan fácil, si ese es el problema que nosotros tenemos gente tan mal educada políticamente. Ahora, estos canales, YouTube, etcétera, nos permiten entonces educar a mucha gente, que entonces está interesada en política y que entonces son multiplicadores políticos. Pero lamentablemente en el tiempo en que se estuvo armando la cuestión de Chávez en Venezuela, estos multiplicadores no existían. Bueno, eran usados por ellos, en realidad. Estaba Twitter y no estaba YouTube, pero a nosotros nos limitaron todo. Los medios multiplicadores, ellos instalaron lo que querían hacer en Estados Unidos, la neutralidad de la red. No, Ajá. no lo llamaron así, lo llamaron el nodo único. Y de ahí en adelante ya no hubo más libertad de comunicación. Que creo que lo que quieren hacer acá en Chile, cuando llegamos, querían que China construyera
o instalar el cable transoceánico hasta Sí, Chile. sí, andaba en eso. En eso andaba Igualito que Sebastián, Cuba lo hizo con Venezuela. en eso andaba Sebastián Piñera por ahí, por China. Te has dado cuenta que ahí hay una conexión? Es una conexión realmente interesante. Yo hago estas asociaciones, yo no digo que exista una conexión real, pero eh, esta crítica o esta situación de tensión entre, por ejemplo, el presidente Piñera y Trump, porque trató al presidente Trump antes de que fuese elegido presidente de los Estados Unidos, lo trató bien como el culo, en la prensa, Sí. más encima. No, no tiene nada que ver naturalmente, man, con los negocios que estaba haciendo entonces los demócratas con los chinos, ¿no es cierto? Que ahora resulta que se acaban de descubrir los correos electrónicos del hijo del candidato demócrata, el Biden. señor Joe Biden. Mm. Bueno, resulta que ahí aparece que están recibiendo 10 millones de dólares al año de los chinos. Entonces, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Todo esto no tiene nada que ver, no No. tiene nada que ver, nada tiene que ver con nada. Es una cosa muy, muy interesante. Yo personalmente a estas alturas creo que nosotros que vemos un poco más y vemos tan poco de la porquería que hay. Un comentario que te quiero sacar. A ver, vienen las elecciones de Estados Unidos, que son para mí las más importantes que ha habido en el mundo libre, en la historia del mundo libre. Trump ha tenido a la izquierda mundial un poco frenada. No es que ha sido efectivo, pero al menos no le ha servido a la izquierda como referente diciendo, mira, en Estados Unidos tienen los impuestos más altos, hay que subirlos acá. Mira, en Estados Unidos tienen esto, vamos a hacerlo acá, que es lo que siempre hacen. Sí, todavía tienen a Trudeau, al idiota Trudeau en Canadá y a Merkel y a la de Nueva Zelanda también, pero Trump los ha frenado. ¿Cómo crees que va a afectar una victoria a Chile? Una victoria de Trump o de Biden. A ver, si Trump gana, los va a hacer pagar por el cagazo que le pegaron, weón, con las ciudades destruidas. Trump no es Piñera. Trump tiene que estar. Mira cómo hizo todo el timing para devolverle la mano a los demócratas. Pudo haber sacado todos estos documentos mucho, mucho, mucho antes. Cuando no, él esperó el momento exacto para tirar esta bomba. Segundo periodo, no va a tener que reelegirse. Ahora, con todos los libertarios, necesita el voto libertario ahora. Lo está buscando. Una vez reelegido ya no va a necesitar el voto libertario. Y lo que sí va a tener va a ser el voto del Congreso de los Estados Unidos, bueno, para sacar cagando al buen de Maduro. Van a sacar entonces los antecedentes de la intervención probablemente de Venezuela en lo que han sido los desórdenes en Estados Unidos. Porque de que ahí tiene que haber corrido plata, tiene que haber ahí activistas y cuestiones, no me cabe pero la menor duda. Y los van a ir a rajar. A los cubanos y a los venezolanos. ¿Y cómo va a quedar Latinoamérica? Es decir, Bueno, ¿cómo? si Venezuela y Cuba tienen que concentrar sus recursos en tratar de salvar el pellejo, naturalmente que los recursos para la periferia van a disminuir radicalmente. Argentina ya no tiene plata para entregarle tampoco a la Internacional Socialista. Brasil, de aquí a cuánto tiempo no va a hacer un aporte. Bolivia, claro, acaban de decir que hubo ahora una elección, sí, cierto, pero todo el mundo obvia lo más claro de la razón por la cual ganó el MAS en Bolivia. La cuarentena dejaron a los bolivianos sin poder trabajar y sin comida, y el MAS les ofreció comida. Ah, ¿ves? Que se ve un hueón para seguir los consejos de la Organización Mundial de la Salud en un país pobre. Entonces, nadie te dice a ti de que en Bolivia, porque el MAS va a tener que entrar a gobernar ahora, y se va a ver en la misma situación política que se estaba en el gobierno anterior. ¿Cuál es? Si no hacen las cuarentenas, les van a echar en cara de que están matando a la gente, y si las hacen, van a matar a la gente. Con lo cual la situación política se puede degradar en un año. Bolivia tiene todos estos gobiernos en la historia. Creo que tenía más gobiernos, hasta hace poco tiempo atrás, tenía más gobiernos que años de independencia. Toda esta situación se les puede desgranar muy rápido también. El problema es la penetración de largo plazo en el tema educativo, en el tema de prensa, en el tema de las universidades, etc. Y ahí hay que meterle dientes. Y esa es una cuestión que demora. Tienes que recuperar. Estamos 2 generaciones para recuperarnos. Eso significa que tenemos que hacer una purga de todos los profesores, tenemos que sacar a toda la gente que está haciendo que está adoctrinando a los menores del sistema. Es que derechos humanos, ¿sabes qué más a esta altura? Señores, no estamos jugando el pellejo.
La gente no cree en la libertad, no cree en la libertad de opinión, no cree en la libertad de disidencia, no creen que se comieron la verdad a cucharones, que ellos tienen el monopolio sobre la verdad. Y existe una encuesta re interesante que se hizo en Estados Unidos, donde decían entonces, se estableció que los gringos, y yo creo que es extrapolable, que la gente de derecha creía que la de izquierda estaba equivocada y los de izquierda creían que los de derecha eran malos. La diferencia de actitud es fundamental. ¿Por qué? Porque si los de la derecha creen que los otros están equivocados, los van a tratar de convencer de que están equivocados. Pero si los de la izquierda creen que los de derecha son malos, los van a tratar de liquidar, porque son los malos. Tú no tratas de convencer a alguien que deje de ser malo. Y tenemos que entender que esa lógica es la lógica que está imponiendo la izquierda. Es un problema de supervivencia. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, para ir cerrando, y es algo muy importante, a ti te ven en YouTube como un referente intelectual. Algunos te ven incluso como líder. Y no haces ningún esfuerzo para esconder el mensaje político. O sea, bien frontal. Pero no veo, yo que te he estado siguiendo desde hace relativamente poco, no veo que haya una estrategia que mire más allá de los puntos que la izquierda pone sobre la mesa. La izquierda pone esto, reaccionamos. Vuelve a poner otra cosa, reaccionamos. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros voltear esas reglas de juego? Bueno, lo estamos haciendo. Lo interesante es lo siguiente, nosotros hemos descubierto, lo primero que tenemos que hacer es asegurar el campo cultural o sea, el campo donde nosotros tenemos una supremacía aérea, que es el campo de las comunicaciones electrónicas. Tenemos que asegurar de que este campo se mantenga en libertad. Si no hay libertad aquí, no tenemos cómo contrarrestar las influencias en las universidades y en los colegios. Pero eso supone dos preguntas. Primero, ¿cómo sabemos que tenemos la superioridad en la comunicación electrónica? Yo veo Bueno, la yo te lo izquierda voy también a... está dominando. Es un problema de cifras, es un tema de cifras. Si tú te das cuenta, agárrate a todos los grandes youtubers políticos de Chile y compáralos, derecha e izquierda, y mira los números de personas que los siguen. ¿Alguien ha hecho esas cifras? ¿Cómo? ¿Alguien ha tomado esas cifras? Bueno, yo le pegué una repasada y la verdad es que nosotros los arrasamos. Me estás dando una tarea buena Con 3 para a ponerlo 1, en números. con 3 a 1, 3 a los 1. arrasamos Wow. en general. Ha habido una desde que yo empecé, éramos 2 o 3 canales, estaba ahí Capitalismo Revolucionario, que es una deuda de gratitud que yo tengo con Sebastián Izquierdo, pero que se la gastó en ese. Pero cuando yo empecé, estaba Capitalismo Revolucionario y creo que alguien más. Y hoy en día hay ¿cuánto? ¿30 canales? ¿40? No los he contado. Exactamente. Entonces tú tienes una Acabamos de salir dispersión. también. Bueno, pero tienes una dispersión y tienes una multiplicación de fuentes de opinión y tienes una multiplicación de fuentes también de liderazgos que se van formando en la medida que tú vas avanzando y trabajando bien los temas, te vas formando tú mismo, ¿ya? También para lo que es el liderazgo político. Entonces está formándose ahí un referente que alcanza a mucha gente. Yo el mes pasado tuve como espectadores individuales a 360.000 personas, individuales, o sea, gente que vio por lo menos un video distinto. O sea, distintas personas que vieron por lo menos un video. 360.000 personas. Alcanza 360.000 personas. Es un tercio de lo que tiene hoy en día la educación universitaria. Que está viendo en este momento un programa exclusivamente político. Político, porque lo mío es político. Yo no escondo, yo no soy ni independiente, ni soy neutral, ni nada. Yo tengo mi opinión, me puedo equivocar con mi opinión, defiendo mi opinión con la mejor de las intenciones, porque creo que es la mejor de las opiniones, a menos que me convenzan de lo contrario, pero la gente sabe perfectamente qué puntos calzo. Pero ahora que vienes, que has declarado que vienes o tienes planes de venir a Chile a actuar en la política, ¿ok? Esta es una pregunta más personal, porque la gente, muchos de los que conozco acuden a ti a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué debería hacer la derecha o tus seguidores o los libertarios en general para preparar el terreno? O sea, esto yo creo que va a ser un evento o está siendo esperado, pues, que vengas y que otros además salgan al ruedo. Pero ¿qué deberíamos hacer
además de toda esta comunicación, revolución comunicacional de la que estás hablando, además de ello, políticamente, ¿qué debemos hacer? Ahora, en primer lugar, por favor, no caigan en el mesianismo. Yo no soy líder, ni Führer, ni una wea especial. No caigan en el mesianismo, ¿de acuerdo? Cada chileno y cada ciudadano tiene una misión y tiene una tarea que le es encomendada en el momento en que nace como ciudadano de un país para velar por los intereses de su país. Eso significa que nadie les puede quitar a ustedes el trabajo de hacer el trabajo político también en el terreno o en redes sociales, etc. Nadie les puede, no crean que se pueden ir a la cochihuahua, pueden sacar las castañas con las manos del gato, de que alguien más va a solucionar el problema. Esa cuestión cuando yo leo en los comentarios, si es que Kaiser mente, pues que es que tú podés salvar a Chile. Yo no puedo salvar a nadie. Sí, reformulen la idea. Yo no. Nosotros sí. Yo no. Ese es el tema. Si todos nos pegamos, si todos empezamos a hacer el trabajo, empezamos a controlar las tareas de nuestros hijos, como lo estás haciendo tú, los libros de texto, iniciamos acciones legales cuando la ideologización es evidente, le hacemos presión a los profesores, le hacemos presión a la prensa, estamos activos en redes sociales, nos incluimos en lo que son las juntas de vecinos, las juntas de padres, las juntas. Tienes que meterte en todos lados, tienen que estar en todos lados, tienen que ir a todos lados, a todas las organizaciones, a bomberos, pero tienen que meterse en ser candidatos a concejales, ser candidatos a diputados, tienen que entrar a la política, tienen que entrar a la pelea en el barro. Todos tenemos que entrar a eso, en mayor o menor medida. Para los señores que tienen entonces empresas y dicen, no, es que no tengo tiempo, bueno, pero entonces hágale una donación a alguien que esté metido en política o que quiera hacer la política. O por último, haga lo que puede hacer cualquier persona que es un ciudadano honesto y que puede controlar a sus autoridades, que vea usted también los libros de sus hijos. Y por último, dígale al abogado de su empresa que vaya a presentar una acción porque no le gusta lo que le están enseñando a su hijo en el colegio o en la universidad. Por último, eso. Si ya no quiere, si ya dice todos los políticos son los tales por cuales, pero por lo menos hagan presión así. Si la presión de cientos de miles de descontentos con la corrupción, con el izquierdismo, con el adoctrinamiento, con la falta de libertad, etcétera, va a tener un efecto monstruoso. Porque de repente todos estos políticos, y ya lo están sintiendo ahora también en las redes sociales, donde hemos activado, mucha gente se ha activado y está haciendo un trabajo espectacular, maravilloso. Entonces de repente sienten como, wow, se les vienen las cosas encima en las redes sociales. Y eso tiene un efecto psicológico. Lo que fue la derrota de la izquierda radical con la ley de educación sexual integral es el resultado del trabajo de todos ustedes. A mí me dicen, sí, es que Johannes, muchas gracias. Muchas gracias a mí. Yo no soy el que compartí los videos 300.000 veces o 400.000 veces, 1.000.000 de veces. Fueron ustedes, gracias a ustedes. Ustedes lo lograron. Ustedes fueron los que escribieron, entonces fueron a cada una de los Twitter y escribieron abajo sus comentarios de que no estaban de acuerdo con esto. Y fueron ustedes los que le escribieron a los parlamentarios, fueron ustedes los que le hicieron presión. Y eso es una victoria de ustedes o de nosotros, ¿no? En el sentido de que participe también con mi granito de arena. Pero no caigan en el mesianismo típico de los latinoamericanos de que nosotros necesitamos un caudillo. No, nosotros no necesitamos un caudillo, necesitamos una ciudadanía poderosa, empoderada de verdad, que haga uso de sus derechos democráticos y que esté dispuesta entonces a ir realmente a cada pelea. Y contra eso la izquierda no va a poder enfrentar nada. ¿Por qué? Porque tienen muy malas ideas. Ese es el primer punto. Y en segundo lugar, porque no hay plata que pueda comprar entonces a 300, 400, 500.000 voluntarios que están activados permanentemente, políticamente. Ni siquiera Venezuela con la plata, con el petróleo a 130 podría financiar. ¿Qué pasa con el miedo que nos quieren meter estos grupos que cada vez que las elecciones no van a donde ellos quieren, rompen todo? Bueno, pero, a ver, les voy a hacer yo sé que esto va a sonar muy duro, ¿ya? Pero voy a citar a un rey que a mí que es una de las personas que a mí en la historia me parece una de las personas más interesantes de la historia, entre otras cosas porque él no mandaba a la gente a la guerra, sino que él estaba en primera línea de batalla. Era el rey Federico el Grande de Prusia.
Cuando sus soldados no quisieron avanzar, les gritó: perros, quieren vivir para siempre. Quieren vivir para siempre de rodillas, manduqueados por el jefe de sección del partido, que les diga entonces cuánto pueden comer y cuánto no. ¿Quieren vivir para siempre en un país gobernado por gente corrupta? ¿Quieren vivir para siempre teniendo miedo de que para la próxima elección se pierda todo? ¿No? Bueno, entonces no tengan miedo ahora tampoco, porque la diferencia radica en que, mira, es mejor dar la pelea y superar el miedo y encontrar lo que es el valor, porque el valor no es algo que venga así automáticamente, ¿no? El valor tiene valor en sí mismo, porque significa superar el miedo. Y la práctica de superar el miedo de manera permanente te transforma en una persona valerosa. Nosotros necesitamos una sociedad valerosa. Y lo que no defendamos ahora, no lo vamos a poder defender mañana. Cosas se dan ahora o no se van a dar después. Y no vaya a ser que nos pase lo que le pasó entonces al último rey de Granada, Boabdil, que cuando iba saliendo entonces de la ciudad que había entregado a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, subían a una de las colinas antes de embarcarse. Miró hacia su ciudad y lloró. Y su madre le reprendió y le dijo: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Aquí, no es una cuestión de sexismo, pero comprendan el mensaje. No lloremos después como cobarde lo que no supimos defender como valiente. Y esa es una cuestión que va para todos. Y ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Pero tenemos una misión, y esa misión es asegurar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que van a tener una vida mejor que la nuestra. Y asegurarle a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros retatarabuelos, que todo el trabajo que ellos hicieron no fue en vano. Somos solamente un pedacito en la cadena, pero somos el pedacito donde se decide si la cadena se mantiene o se rompe. Vamos a ver de qué acero estamos hechos nosotros. Totalmente. Mira, Johannes, excelente entrevista, y yo creo que eso último es un mensaje que, si me das permiso, lo podemos difundir. Encantado, por supuesto.